Bueno, como mencionaba Alejandro, esta sesión que se titula Las condenas cerradas y el sistema interamericano de derechos humanos está destinada a analizar los recursos con los que cuenta una persona que puede ser víctima de una condena errada en un estado extranjero y entre estos recursos la posibilidad de acudir al sistema interamericano en los casos de condenas cerradas. Como mencionaba Alejandro, tenemos en el panel a dos personas especializadas en este tema. Por un lado, el doctor Víctor Emilio Corzo Aceves, que actualmente se desempeña como consejero experto en temas complejos de derecho internacional y mecanismos internacionales de solución de controversias de la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Es diplomático de carrera y experto en Derecho Internacional. Ha ocupado diferentes puestos en el Gobierno de México, tales como cónsul de protección y asuntos legales de los Consulados Generales de México en distintos estados de Estados Unidos. Colaboró en la Corte Penal Internacional en el despacho Arnold Golden Gregory en Atlanta y con el delegado de los Estados Unidos para la Comisión Especial de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado. Es doctor en Derecho, egresado de la Universidad Marista, maestro en Derecho Internacional y Comparado por la Universidad de Iowa y doctorante en Ciencias Penales y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es catedrático de Derecho Internacional en diversas universidades y entre sus publicaciones se encuentran La aplicación del derecho internacional en México, una visión crítica, y la sección Derecho en el Mundo de la revista mensual El Abogado del Mundo. Víctor nos va a estar hablando sobre las diferentes instituciones y herramientas que tienen las personas cuando se encuentran en un estado extranjero y son perseguidas penalmente, y cómo estos mecanismos no son excluyentes, sino que se complementan como parte de una estrategia de litigio. Y por el otro lado tenemos a la doctora Alejandra Gonza, que es directora ejecutiva de Defensa Global en Derechos Humanos, Global Rights Advocacy, que es una organización sin fines de lucro especializada en el uso de mecanismos internacionales de derechos humanos. Anteriormente fue directora de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Washington, en donde actualmente enseña abogacía en derechos humanos. Fue abogada de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente litiga en el sistema interamericano y publicó varios artículos sobre el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad personal y los derechos de los pueblos indígenas. Es abogada argentina, graduada de la Universidad de Tucumán. Alejandra nos va a comentar sobre el caso de Ananías Laparra, una persona condenada en Chiapas por un hecho que no cometió, cuya condena estuvo basada en su confesión obtenida bajo tortura, y sobre el cumplimiento de reparaciones bajo supervisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de la solución amistosa a la que se arribó con el Estado de México y su impacto en los cambios legislativos sobre el reconocimiento de inocencia y confesión bajo tortura en el Estado de México. Tenemos 20 minutos para cada una de las exposiciones y después 15 minutos para preguntas, así que a las personas que están mirando les pido si quieren ir escribiendo las preguntas a medida que van haciendo las exposiciones, así las vamos recopilando. Bueno, Víctor, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Camila. Antes que nada, quería aprovechar la oportunidad para agradecerle a Red Inocente por la invitación, a Alejandro Romero, y de igual forma es un placer y un gusto compartir esta mesa virtual con Camila Calvo y con Alejandra Gonza. El día de hoy, como Camila lo acaba de comentar, estaremos platicando sobre cómo se complementa lo que platicaba lo que platicaba el ministro Pardo Rebolledo hace unos momentos sobre las garantías, los derechos que van a tener cada una de las personas dentro de los sistemas nacionales. Para poder ponerle un poco más de complejidad al asunto, vamos a meter lo que sería el tema de la extranjería y ver cómo el derecho internacional va a ayudar y va a establecer ciertas herramientas para tratar de evitar que haya este tipo de sentencias en contra de personas inocentes. Yo estaré primero hablando sobre este marco general, sobre todo las herramientas que ofrece el derecho internacional, cómo van a interactuar diferentes regímenes autocontenidos por parte del sistema nacional, del sistema extranjero, el sistema regional y el sistema internacional, todo con la finalidad de coadyuvar para evitar estas sentencias cerradas.
Entonces voy a compartirles mi pantalla con una presentación que preparé para poder clarificar un poco más sobre el tema. Vamos a tener que lo que vamos a hacer el sistema internacional, básicamente con lo que sería esta configuración o coadyuvancia de la norma internacional, vamos a ver un proceso de armonización dentro del sistema internacional en el cual se están creando principios generales del derecho para poder armonizar todas las leyes a nivel internacional. Como les comentaba hace unos momentos, van a haber diferentes principios en los cuales va a haber una coadyuvancia respecto a diferentes instituciones, diferentes sistemas, y todo esto con la finalidad de poder hacer que se respeten los derechos de los individuos, ya sea bajo su clasificación como derechos humanos o como la incorporación de esos derechos a la legislación interna de los estados. De esta manera, pues vamos a ver que como está configurado el sistema internacional, el punto de partida para poder garantizar y evitar este tipo de condenas cerradas es propiamente el sistema nacional. El sistema nacional que va a estar configurado por esta dupla de lo que sería la normatividad interna, la cual en teoría, dependiendo del grado de integración que tenga el Estado a la normatividad internacional, a la adopción de tratados internacionales y convenios internacionales, cada vez va a ir modificando esta regulación interna para poder proteger estos derechos de los individuos. De igual forma, vamos a tener que el Estado va cediendo su soberanía con la aplicación e instrumentación de este tipo de convenios internacionales, los cuales bajo un principio de radiación a nivel mundial están armonizando las leyes de todos los países de la esfera mundial. De esta manera, pues vamos a tener que dentro del sistema, pues vamos a tener todas las garantías de las cuales hablaba el ministro Pardo Rebolledo, las cuales vamos a tener la primera instancia, la apelación e inclusive la Suprema Corte, las cuales van a velar por el respeto de los derechos de las personas, al igual que el trabajo de los abogados defensores, en teoría los órganos fiscalizadores de las propias Procuradurías Generales de Justicia a nivel nacional. Y en el caso de cuando metemos el elemento de extranjería, pues vamos a ver que van a aplicar otras instancias y va a haber ciertas protecciones adicionales hacia el individuo, especialmente por el riesgo que éste va a correr de ser discriminado por el propio carácter de ser extranjero. Si bien es cierto, hoy en día vemos que es cada vez menos este tipo de casos, pues es indudable el reconocer que este tipo de situaciones se siguen dando, donde las Cortes Nacionales estigmatizan la condición del extranjero y muchas veces ese extranjero, por lo que serían las diferencias culturales, las diferencias jurídicas, por la falta del conocimiento de las leyes nacionales, así como del propio idioma del Estado extranjero, muchas veces no está consciente de lo que está pasando, del procedimiento que está enfrentando, y de igual forma muchas veces hemos visto que las diferencias culturales entre sistemas jurídicos pues pueden ser abismales. Si bien es cierto, en el caso de México tenemos un dicho popular el cual dice el que nada debe, nada teme, pues en Estados Unidos vemos que parte de los derechos Miranda es todo el mundo tiene el derecho de guardar silencio y todo lo que diga podrá ser usado en su contra. Entonces, este relativismo cultural es muy importante, el concientizar a las personas, y de aquí ya podemos ver la protección que puede otorgar el sistema extranjero hacia los nacionales desde una acción de protección, de prevención a este tipo de situaciones, y posteriormente ya las acciones a posteriori, cuando ya el extranjero se encuentra inmerso en esta dinámica. Desde ese punto de partida, pues vamos a ver que el inicio va a ser desde la labor que va a hacer cada uno de los estados para proteger a sus nacionales en el extranjero, y esto lo vemos a través de las redes de consulados, las embajadas que los estados tienen a nivel mundial, e inclusive antes de que el individuo salga de su estado de origen a un tercer estado, la mayoría de las cancillerías van a contar con sistemas de alerta donde les van a advertir a sus nacionales los riesgos que se corren en ciertos países. Hace 2 días, en la conferencia de unas personas que platicaba, que sufrió este tipo de dinámicas en un país de Centroamérica, el caso de Eric Vols,
pues veíamos que ese tipo de situaciones, muchas veces las condicionantes o a lo mejor los enfrentamientos políticos que pueda haber entre los estados es lo que van a generar esta complejidad en las relaciones donde muchas veces el individuo va a encontrarse entre la espada y la pared, entre este enfrentamiento político entre dos sistemas. De esta manera, no son raros este tipo de sentencias cerradas cuando uno es extranjero, aunque claro, es muy importante señalar que las sentencias cerradas van a ser excepciones propiamente en el sistema. Sin embargo, cuando vemos el número tan alto de casos que cada una de las cortes a nivel nacional enfrenta, pues es evidente que se van a multiplicar este tipo de escenarios y podemos llegar a ver que muchas veces los sistemas nacionales no funcionan de manera correcta y se vuelve un poco más dramático en el caso de extranjeros, los cuales claramente, al no saber lo que están enfrentando, pues se vuelve mucho más dramático el escenario de una condena errada. De esta manera, en el primer filtro les platicaba yo que el estado donde se encuentra el individuo apresado, el Forum Apprehensionis, es el cual va a tener el Sistema Nacional de Administración de Justicia, con estos sistemas de chequeos y balances que ya les platicaba. Del otro lado de la moneda vamos a tener el Sistema Nacional, los propios instrumentos jurídicos internacionales que ya haya implementado, y el factor extranjero de protección por parte del tercer estado, del estado de origen, pues va a tener el sustento de lo que sería la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, donde vamos a tener una troika de instituciones que le permite ir graduando la intervención que pueda hacer frente a las autoridades del estado receptor. En un primer término podemos hablar de la asistencia consular, donde se le da un consejo al nacional respecto al proceso que puede enfrentar, se le visita a la cárcel, pero todavía no se hace ninguna representación frente a las autoridades del estado receptor. Cuando ya se hace este tipo de actuaciones, estamos hablando ahora de la esfera de la protección consular. La pasa de ser un simple consejo, ahora sí llevar a realizar acciones frente a las autoridades locales, y esto también hay que diferenciar lo que serían los remedios para las condenas cerradas en dos grandes campos. El primero, lo que serían los remedios jurídicos, y el segundo, los remedios de facto. En otras palabras, muchas veces se va a dificultar porque el propio sistema nacional no permite a lo mejor una salida, una válvula de escape, una salida para poder dar marcha atrás a una sentencia por parte de las Cortes Nacionales, pues vamos a tener que es necesario hacer malabares diplomáticos para obtener ese tipo de remedios de facto, donde si bien es cierto no se terminan declarando inocente a la persona, sí se obtiene un remedio donde literalmente se le logra enajenar de ese sistema nacional, repatriarlo a su estado de origen y ahí que recupere su libertad. Entonces, de esta manera, pues vamos a ver que en el primer escenario, segundo escenario que les platicaba yo, cuando interviene el Estado extranjero a través de la asistencia consular, protección consular, pues vamos a ver que todavía se siguen jugando con las reglas del Estado donde está detenida la persona. Ahí los estados también tienen programas adicionales porque también están conscientes de que muchas veces los abogados no hacen una defensa adecuada o desconocen las características sui generis del lugar de origen de esa persona, pues se crean programas especiales de acompañamiento a estos abogados del estado receptor para poderle platicarle y adiestrarlo sobre la experiencia que el estado enviante, el estado de origen, ya tiene frente a los procesos penales de sus nacionales. En el caso de México tenemos un programa de pena capital que se llama MCLAP, en el cual, bueno, el Estado de México contrata un despacho de abogados específico ya desde hace varias décadas, donde esos abogados se especializan en la defensa de los mexicanos en temas de casos de pena de muerte. Entonces, ahí no se desplaza la representación del abogado de oficio, sino se complementa. Poco a poco, bueno, después de que se agotan todas las instancias nacionales, vamos a ver que también va a entrar en juego el plano regional, que aquí es lo que Alejandra va a entrar a hablar un poco más, donde tenemos en el caso de continente americano la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los tratados regionales, donde ahí vamos a ver que se van a derivar dos tipos de obligaciones jurídicas para los estados y el involucramiento o el locus standi que le vamos a permitir
darle a un tercer estado del cual no es un nacional esta persona para que también pueda reclamar la protección de la misma. Y estoy refiriendo a las obligaciones erga omnes partes, donde se faculta a un tercer estado que no es el de origen para poder apoyar la reclamación que pudiera hacer ese estado en respecto a esa persona, y justamente lo veíamos en el enfrentamiento que había recientemente entre Canadá, China y Estados Unidos por la aprehensión de la directora financiera de Huawei en Canadá, esta Wang Shoumin. Vamos a ver que como reacción por parte del gobierno chino se apresan, se le aumenta la sentencia a varios nacionales canadienses que se encuentran en territorio chino, y aquí el gobierno de Canadá, este esfuerzo multilateral, lo que le pide a los estados partes es que que coadyuven en el reclamo en contra del gobierno chino por estas sentencias injustas que se estaban imponiendo a sus nacionales simplemente como represalia a la detención provisional con fines de extradición que la directora financiera de Huawei está enfrentando a petición del gobierno de Estados Unidos en territorio canadiense. Entonces, después de que tenemos este marco regional donde vamos a ver que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a tener la facultad de establecer medidas cautelares, que Alejandra va a explicar un poco más, y finalmente la Corte Interamericana puede establecer una decisión, vamos a ver que en una estrategia macro, este tipo de instrumentos e instituciones regionales no van a desplazar las instituciones internacionales de un carácter ya multilateral global. Estoy haciendo referencia a la Corte Internacional de Justicia o a lo que serían los órganos especializados de las Naciones Unidas, como el Consejo de Derechos Humanos o el Comité de Derechos Humanos, donde, si bien es cierto, hay ciertos principios que evitan que en paralelo se puedan iniciar ciertos trámites, pero hay recodejos donde uno puede también utilizarlos como mecanismos de presión. Pues un caso muy representativo que yo podía ofrecer y exponer en este momento es la experiencia mexicana en el caso Avena. En el caso Avena, vamos a ver que el gobierno de México, aparte de desahogar lo que sería la asistencia consular, la protección consular, la protesta diplomática frente a las autoridades estadounidenses por el incumplimiento de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, en específico la falta de notificación consular, vemos que el Estado mexicano absorbe la protección diplomática en el sentido estricto de hacer propia la reclamación de estos 52 nacionales mexicanos a los cuales se les fue violada la notificación y la asistencia consular, y llevamos el asunto a la Corte Internacional de Justicia. Pero un momento antes de llegar el asunto a la Corte Internacional de Justicia, tenemos que el Estado mexicano acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para pedirle una opinión consultiva, donde pudiera refrendarse la notificación consular como un derecho humano del individuo. Entonces, de esta forma, aprovechando de que el sistema internacional ha surgido de forma fragmentada, no de forma coherente, y estamos hablando de regímenes autocontenidos, los cuales cada uno va a decidir respecto a su ámbito competencial, pues tenemos que el Estado mexicano en esta estrategia de litigio integra la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo ofrece como evidencia ante la Corte Internacional de Justicia, lo cual le termina dando la razón al Estado mexicano. Y uno de los 51 nacionales, bueno, varios de los 52 nacionales mexicanos que han sido sentenciados a pena de muerte y que conforman el caso Avena, varios ya fueron compurgadas sus penas, la pena de muerte por cadena vitalicia, otros se está esperando la revisión y reconciliación que ordenó la Corte, otros tantos han sido ejecutados, pero tenemos el caso de Vicente Benavides Figueroa, el cual después de 27 años de haber estado detenido, se logró demostrar que el mismo era inocente y se evitó que el mismo fuera ejecutado gracias también a las medidas cautelares y la sentencia del caso Avena. Pero bueno, no solamente se queda ahí el caso Avena, sino tenemos que el gobierno de México le ha seguido dando caso, y ahí es donde viene la presión, la diplomacia multilateral, donde uno utiliza estos foros como el caso de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde propusimos una resolución donde se condenaba el que Estados Unidos todavía no cumpliera con el fallo Avena. Entonces, de esta forma, pues vamos a ver que el sistema internacional va a ofrecer prerrogativas adicionales a las que ya estamos acostumbrados en el foro local, y con esto, poco a poco, los individuos van a darse cuenta que está armonizado el sistema internacional y cada vez es más difícil que se violenten sus derechos. Claro,
Como estamos hablando de relaciones de realpolitik, no van a ser raros los escenarios donde hay que cuestionarnos qué es una condena errada. Por ejemplo, hace unos años, cuando yo estaba todavía en San Diego, tuvimos el caso de un marine estadounidense que cruza el territorio mexicano armado, Andrew Tamoresi. Entonces aquí viene la pregunta, bajo la percepción de la sociedad estadounidense, claro, se parecía que era una injusticia, pero había una clara violación de la normatividad mexicana y una cosa es lo que los abogados defensores están señalando en la prensa a lo que realmente está aconteciendo. Entonces ahí la pregunta es, ¿cuál es una condena errada? Otro caso que también habría, que sería un caso difícil, es justamente el caso Yadav, en el cual es un enfrentamiento que está habiendo entre India y Pakistán ante la Corte Internacional de Justicia, donde a este individuo de apellido Yadav se le está acusando de ser un espía de la India, el cual se ingresó de forma irregular a territorio pakistaní. Entonces ahí, ¿cuál perspectiva es la válida? Y finalmente, un grado de complejidad mayor, pues lo tenemos en el caso de la directora financiera de Huawei, Wang Zumeng. Claramente, si vemos esto desde una perspectiva de positivismo jurídico, evidentemente hubo una infracción dentro del sistema jurídico estadounidense al haber violado la compañía Huawei a través de esta filial que constituyeron en el territorio iraní para darle vuelta a las sanciones coercitivas unilaterales que el gobierno estadounidense impuso en contra del gobierno de Irán, y que tenemos que Huawei claramente violó al unirse con HSBC, pues tenemos que la misma está prestada en Canadá. Pero aquí viene la pregunta, ¿son válida la aplicación extraterritorial de la ley de un Estado para criminalizar la conducta de un individuo o no? Entonces, aquí depende de la posición que tengamos como Estado, si va a ser una condena errada, en el sentido de que hay una carga política muy fuerte bajo la visión del gobierno de Estados Unidos, claramente que es legal, bajo la visión del gobierno de Canadá, que está cumpliendo con el tratado de extradición entre Estados Unidos y Canadá, está cumpliendo conforme a derecho. Pero bajo una visión mucho más macro por parte del gobierno de China, está viendo como parte del enfrentamiento que está habiendo esta guerra fría que estamos viviendo entre Estados Unidos y China. Entonces, dentro de la esfera internacional vemos que no es tan claro lo que sería las condenas cerradas, especialmente cuando tiene este factor político que muchas veces podemos tener de persecución y que muchas veces no lo vamos a ver que el mismo esté incorporado dentro de las sentencias cerradas que una persona común y corriente puede enfrentar dentro de su Estado nacional. Claro, si estamos hablando ya de un extranjero, estamos hablando de una posición en teoría de inferioridad, donde el mismo no va a conocer las leyes, no va a conocer cómo opera el sistema, no va a conocer el sistema de procuración de justicia, y es donde muchas veces el individuo se coloca en esa situación de vulnerabilidad. Entonces, de esta forma, pues tenemos que el sistema internacional trata de evitar, a través de la doctrina de los derechos humanos, la armonización de los sistemas legales a nivel internacional, la vigilancia permanente que los estados están haciendo para proteger a sus nacionales en el extranjero a través de las embajadas y los consulados, así como los organismos internacionales, las cortes regionales, de ir cerrando cada vez más la brecha de este tipo de excepciones propias del sistema y del Estado del Derecho. Aquí yo dejaría para poder que Alejandro nos platique más sobre el sistema interamericano. Gracias.